El encuentro de una bruja con unos policías en Coahuila. Hola Pepe, ¿qué tal? Bendiciones para ti y tus familiares. Esta historia ya tiene años. Yo soy originario de Torreón, Coahuila. Quiero que esta historia sea anónima, ya que es real. Así como existe el bien, existe el mal, pero yo realmente no soy creyente de lo paranormal, o en este caso de la brujería. Bueno, ya no sé ni qué creo. Corría el año 2006 y yo era policía rural. Mi labor era hacer chequeos de rutina en las rancherías alejadas de la ciudad metropolitana. A veces nos cambiaban los turnos, pero mayormente me tocaba patrullar de noche. Esa noche íbamos en la carretera, rumbo a Tlahualilo de Zaragoza, con mis compañeros de turno. Eran alrededor de la 1 o 2 de la madrugada, cuando vimos una gasolinera y decidimos descansar, tomar aire y repostar gasolina. Dado que estábamos constantemente muy lejos de los ejidos, nos detuvimos, nos bajamos de la patrulla, y una vez que lo hice, noté que se me habían desatado los cordones de las botas. Me agaché para atármelos y al levantar la vista vi algo sorprendente en el cofre de la patrulla. Era un pájaro enorme, casi de 1 metro de altura, con unas alas anchas y largas. Pensé que era una lechuza, ya que a menudo las confunden con brujas, pero una lechuza mide entre 18 y 25 centímetros, y esta era un ave muy grande. Lo más impactante y curioso es que este pájaro tenía el rostro de un ser humano, parecido al de una mujer mayor con muchas arrugas. Le susurré a mi compañero en voz baja, mientras él llenaba el tanque de gasolina. Mira, mira lo que hay encima del cofre. Mi compañero se agachó y comenzó a rezar en silencio entre dientes, mientras que el otro compañero estaba dormido en el asiento del pasajero, con el R-32 en su pierna derecha. Sin dudarlo, lentamente me acerqué con mi otro compañero, sin asustar al ave que estaba en el cofre. Portábamos teníamos un rifle de cerrojo giratorio. Mi compañero y yo acordamos que al contar hasta 3 le disparamos. Así lo hicimos, y al parecer fui yo quien le alcanzó a dar, pues el ave emitió un grito de terror y sufrimiento antes de volar con una risa malévola. Sin embargo, tras un corto vuelo, cayó unos 20 metros más allá de donde estábamos. Nos apresuramos a alcanzar al ave, subimos rápidamente a la patrulla y nos dirigimos hacia donde había caído. En el pavimento vimos manchas de sangre que nos guiaron hasta el punto exacto. Al bajar, mis compañeros estaban llenos de terror al descubrir que el resto del cuerpo del ave había desaparecido. Al llegar a las 6 de la mañana, hora de finalizar el turno, nos dirigimos a la jefatura de la ciudad y luego regresamos a casa con nuestros familiares. A pesar de no ser creyente de esas cosas, pasaron los días y decidí visitar a unos primos en el ejido llamado el 29 de agosto, a quienes les conté la historia. Ellos me hicieron saber que podría tratarse de una bruja, ya que cerca de ese lugar hay un ranchito habitado por brujas. Según me comentaron, por las noches el pueblo parecía un pueblo fantasma, pero durante el día se llenaba de vida con niños jugando y personas conversando en las plazas. Decidí regresar al lugar una noche mientras patrullaba con un compañero que no creía en esas historias. Al llegar al ranchito, todo estaba poblado, pero a partir de las 6 de la tarde en adelante, todo parecía desolado, como si fuera un pueblo fantasma. Sucesos paranormales en un pueblito de Guanajuato. Cuando tenía alrededor de 12 años, vivía en una comunidad en Guanajuato. En ese lugar había un árbol imponente, donde diferentes personas decían haber visto a un mono columpiándose, o a una cerda con sus cerditos, también haciendo cosas extrañas para un animal. Como yo vivía al otro lado del rancho, no pasaba mucho por ese lugar, así que no le daba mucha importancia, y hasta cierto punto pensaba que eran puras mentiras para asustar a los niños. En una ocasión, durante una fiesta de 15 años donde estaba celebrando con mi familia, llegó una tía con mis primas. Ellas traían una cubeta de leche que les había regalado el suegro de mi tía. Mi tía me pidió que si podía acompañar a una de mis primas a llevar la leche a la casa, a lo cual yo accedí. Sin embargo, para llegar a su casa teníamos que pasar junto al enorme árbol. Durante el trayecto de ida sentí un fuerte viento, pero creímos que quizá era por la hora. Tras dejar la leche y emprender el regreso, mi prima escuchó que alguien gritó su nombre. Nos detuvimos para ver quién la llamaba, pero no nos percatamos que estábamos justo frente al árbol. Ella retrocedió al ver la silueta de una persona hablándole, pero al no obtener ninguna respuesta, decidió acercarse a la silueta de regreso para ver quién era. Mientras ella se alejaba para indagar quién le hablaba, yo me quedé parada frente al árbol,
pero de repente comencé a sentir una mirada muy intensa. Al voltear, vi a un hombre bien vestido con un traje negro y ojos completamente oscuros. Me sonrió de manera macabra, apuntando a mi prima. En ese instante vi cómo flotaba a medio metro del suelo. Alarmada le grité a mi prima y salimos corriendo de regreso a la fiesta muy asustadas. Aunque yo escuché y vi al hombre, mi prima no percibió nada de lo que yo presencié. Con el tiempo pasamos nuevamente por detrás del árbol, cerca de un tanque grande. Ese día, mientras pasábamos por ahí, mi prima se cayó, lastimándose muy feo el rostro. Al reaccionar, mencionó haber escuchado la misma voz de antes y sentir una fuerza que la empujó al mismo tiempo que le decían, vas a pero ahí no había nadie, solo estábamos nosotras, pero nos dio mucho miedo porque la lastimaron físicamente. Esta es otra historia de la comunidad en la que vivimos por un tiempo. En la casa ocurrían cosas muy extrañas. En una ocasión estaba lavando la ropa, debido a que no teníamos piso en todos los lugares de la casa. Si pasábamos, llenábamos de lodo. Ese día mi madre terminó de lavar y salió para que yo trapeara la casa. Mientras trapeaba una habitación, escuché unos pasos de un niño. En ese momento me di la vuelta y vi a alguien pequeño corriendo. Al salir de la habitación vi unas pequeñas pisadas. En ese entonces tenía una hermana de 3 años, así que supuse que era ella. Por lo tanto, al ver las pisadas, salí a decirle a mi madre que no dejara entrar a mi hermana, ya que me ensuciaba el piso. Mi madre me contestó que mi hermana no estaba ahí y que había salido hacía un rato con mi abuelo. En otra ocasión era de noche y escuchamos cómo se caían varias ollas en la cocina. Me levanté y no había nada tirado. Mis hermanos me dijeron que escucharon que se cayeron los trastes. Les dije que yo también lo escuché, pero no había nada tirado. Nos sorprendimos ante la extraña situación. Mi hermana también me contó que un día por la noche escuchó una voz que le decía que fuera con ella. Al despertar era una mujer hablándole. Tiempo después yo estaba en la cocina y vi la figura de una mujer entrar a mi cuarto. Pensando que era mi madre, entré a la habitación para hablar con ella, pero al no recibir respuesta me asomé al closet de la ropa, pero ahí no había nadie. En otra ocasión, cuando tenía una hermana recién nacida que solía enfermarse seguido y debíamos llevarla al doctor, mis padres me llamaron de madrugada. Me dijeron que cuidara a mis hermanos, pues yo era la mayor, mientras ellos llevaban a mi hermana al médico. Un rato después de que se marcharon, escuché fuertes en la puerta. Al principio no le di importancia, pero al ser persistentes me levanté y me senté en el pasillo para evitar que mis hermanos abrieran en el caso de despertarse. Podía ver una sombra en la puerta. Cuando finalmente cesaron los y la sombra desapareció, miré por la ventana y vi a un hombre mayor con sombrero y mochila. En esa casa siempre oíamos cosas caer, pero al ir a ver todo estaba en su sitio. Después de un tiempo nos mudamos de esa casa, pero aquí continué sintiendo presencias, aunque ya no veía nada. Luego me casé y tuve hijas. Ellas empezaron a ver a una niña que las invitaba a jugar al baño en la casa. Un día las encontré llorando, diciendo que la niña se había convertido en algo feo al no querer jugar con ella. También mi sobrino, quien nos visitaba con frecuencia, veía cosas extrañas. Mi cuñada un día llegó preguntándome si veíamos películas de terror cuando él estaba ahí, ya que siempre actuaba muy asustado, alegando que veía a una niña. Iba a ser monja, pero terminé entregándole mi alma a Satanás. Hola Pepe, te contaré mi historia que es totalmente real. Mi nombre es María. Todo empezó a la edad de 2 años. Mis padres se separaron. Éramos dos hijos, mi hermano mayor y yo. Mi madre me robó de mi padre para dañarlo. Vivíamos en Guerrero y me llevó a vivir a Morelos. Mi madre había perdido la custodia total de nosotros, pero como te digo, me robó y me escondió durante muchos años. Me cambió de nombre, pasaron los años y yo veía a mi madre irse frente a mí. Ella me negaba como hija, decía que yo era su hermana. A los 8 años, mi madre decidió juntarse con un muchacho y siguió su vida. Tuvo dos hijas, pero antes ya había tenido otro hijo con otra persona, así que ya éramos cuatro. Yo pasé hambre, me mandaba a vender algunas cosas, era una vida terrible. Un día salí de la escuela y me encontré con una señora llamada Carmen. Ella me dijo, niña, ¿no te gustaría irte a un internado católico que está en Chalco, en el Estado de México? Me senté a su lado y le hice preguntas sobre el internado.
Me explicó que ahí estudiaría, comería 3 veces al día, jugaría y que yo era muy especial para Dios. La verdad es que me ilusioné y le dije sin pensarlo 2 veces, vamos, y usted explíquele bien a mi mamá. Ella aceptó y dijo que iba a ir al día siguiente a mi casa. Me fui caminando muy alegre, pero luego recordé que no le había dicho dónde vivía, mientras pedía ayuda a Dios en voz alta para poder alejarme de mi madre porque no quería estar con ella. En eso iba pasando por un puente caminando y miré hacia abajo. Vi pasar el agua, la corriente fuerte, y yo sin mirar a los lados grité, Dios, si no me ayudas te juro que me mato. Luego me senté a llorar como si alguien me hubiera pegado. Después de unos minutos me levanté y seguí caminando muy triste. Siempre caminaba con la cabeza agachada, pero de repente levanté la mirada y vi a la señora Carmen. Corrí hacia ella gritando, Señora Carmen, ¿cómo me encontró? Le pregunté por dónde se había ido, ya que la estuve buscando y no la encontraba. Le dije que se me había olvidado decirle dónde vivía mientras lloraba a mares. Ella me tranquilizó, me dijo que sí sabía dónde vivía y que no me preocupara. Le pregunté si me conocía y ella asintió. Luego me acompañó a ver a mi madre. Mientras caminábamos, me aconsejaba que estudiara y que entregara mi vida a Dios. Con lágrimas de felicidad en los ojos, le respondí que sí, porque quería salir de mi casa. Llegamos a la casa y la señora Carmen habló con mi madre. Me pidieron que las dejara solas y yo me fui a ver a mis hermanos. 10 minutos después, solo entró mi madre y me preguntó si me iba a ir. Yo le contesté que sí y ella me dijo que entonces me olvidara que tenía madre. En silencio esperé el día en que la señora Carmen me llevaría. Mi madre me entregó mis papeles y así ingresé a ese internado. Pasaron los años sin noticias de mi madre. Estudiaba para ser monja, pero antes de tomar esa decisión, un diciembre 18, mi madre llegó y dijo que se llevaría a su hija, o sea, a mí, que ya casi tenía 16 años en ese entonces. Lloré, pero las monjas no pudieron hacer nada, así que me sacó del internado, pero ¿para qué? Pues resulta que me quería para cuidar a sus hijos, y ella decidió abandonarme para irse con su nueva pareja. Fue en ese momento que a esa edad empecé a trabajar. Me las arreglé para enviar a mis hermanos a la escuela, a pesar de tener poco que comer. Cada día le rogaba a Dios de rodillas, ayúdame, ayúdame. El tiempo pasaba y seguía sin un lugar estable para vivir, ya que siempre tenía que recurrir a alojamientos prestados. Un día a mis 18 años, desesperada le grité a Dios, tú no existes. Entre lágrimas le grité al maligno y le ofrecí mi vida a cambio de dinero, una casa y la oportunidad de irme a Estados Unidos. Quería mis documentos y no podía soportar más la pobreza. Al final le dije, si existes aquí me tienes, soy toda tuya. Yo salía todas las noches a llorar afuera, conversando con el demonio, pidiéndole que me ayudara. No sé cuántos días pasaron, pero todos los días le pedía. Un miércoles, mientras trabajaba como barrendera en un club de golf, se me acercó un hombre alto, de ojos azules y cabello rubio, y me preguntó amablemente cómo estaba. A pesar de que mi respuesta no fue optimista, me ofreció la oportunidad de ir a Estados Unidos a trabajar. Resulta que necesitaba a una chica para que hiciera la limpieza en su casa. Sin pensarlo 2 veces, acepté a pesar de mi preocupación por no tener papeles legales, así que le comenté que no tenía visa para irme. El hombre se ofreció a ayudarme e incluso a llevar a mis 3 hermanos si estaba de acuerdo. Yo muy emocionada acepté y al día siguiente llevé mis documentos y a los 5 días él regresó diciéndome que nos iríamos el jueves. Solo tuve tiempo de llevar ropa y algunas prendas para mis hermanos. Llena de lágrimas y emoción, le aseguré que estaba lista para el viaje. Llegó el día en que le presenté a mis hermanos, a una niña de 8, 9 y 11 años. Nos subimos a su carro y en el camino me hacía preguntas sobre mi madre y mi padre. Le dije que no conocía a mi padre, que sabía que estaba en Estados Unidos y me dijo que después me ayudaría a buscarlo. Llegué a Estados Unidos, era una casa hermosa. Me ayudaron a que mis hermanos fueran a la escuela y yo comencé a trabajar en la casa del señor Frank, quien me contrató una maestra de inglés para estudiar. A los 22 años conocí a mi padre con la ayuda del señor Frank y tenemos una buena relación. Años después, el señor Frank falleció de un infarto y dejó la casa a mi nombre, ya que no tenía nadie más. En cuanto a mis hermanos, los ayudé mucho, hice todo lo que pude, arreglé sus papeles, ya que solo nos trajeron con visa, pero después les arreglé sus papeles.
Hace poco me llegaron rumores de que uno de mis tantos hermanos, hijo de mi madre, estaba investigando mi vida. Fue a Morelos y preguntó acerca de mí, porque les pareció extraño que yo tuviera dinero y no les hubiera dado nada. Pero todo el dinero y las pertenencias que tengo me las dejó el señor Frank, además de 2 carros y esta casa donde sigo viviendo. Ellos piensan que tuve algo que ver con el señor Frank, pero no es así. El señor me ayudó mucho, nunca me faltó al respeto. Cuando nos conocimos, él tenía más de 50 años y yo apenas 18, y la familia de mi padre dice que me tienen envidia, especialmente porque aquí logré superarme en la escuela y continué estudiando en la escuela de adultos. Mis hermanas cuando crecieron se volvieron muy irrespetuosas. Una quedó embarazada a los 15 años y la otra a los 18. Mi hermano se fue de la casa al cumplir los 17 años. En verdad, no tuve una vida propia, solo era limpiar la casa y asistir a la escuela por las tardes. No tuve la libertad de disfrutar mi niñez ni mi adolescencia. De mi madre solo sé que murió porque le dieron veneno de ratas. He ido a Morelos, pero no sé dónde está su tumba y no he preguntado. La verdad es que ya no quiero saber nada más de ella. Yo por mi parte me casé y tengo 3 hijos y hasta ahí todo iba bien. Pero hace unos días algo malo se me apareció en un sueño mientras dormía. Vi algo y escuché al perro ladrar mucho. Cuando desperté estaba muy asustada y el perro seguía ladrando afuera. Sé y no se me olvida lo que le pedí a Satanás. En mis 47 años no me arrepiento de lo hecho, porque me dio todo lo que le pedí, pero creo que ahora es tiempo de pagar las consecuencias y tengo miedo de contarle a mis hijos y a mi esposo sobre lo que hice en un momento de desesperación. Te repito, no me arrepiento. Si es hora de irme, aquí estoy, pidiendo perdón a Dios. Creo que no tengo por qué pedir perdón y sigo llevándole flores al señor Frank. Saludos desde California. La experiencia de un campesino con el chupacabras. Era el año 1994, cuando en toda Latinoamérica se hablaba de un animal de aspecto alienígena que atacaba brutalmente a los animales del campo. Cientos de animales aparecían desvividos, todos con los mismos signos de agresión. Al parecer, a este animal le gustaba absorber la sangre de los animales y para ello clavaba unos enormes colmillos en los cuellos de estos. Muchos dicen que este hecho solo fue una cortina de humo que utilizaban los gobiernos para ocultar la grave crisis económica que estaba por venir. Otros decían que todo era un montaje y que solo eran rumores y mitos. Sin embargo, lo que sucedió en un poblado de México dejó a todo el mundo consternado. Resulta que un día un campesino se levantó temprano para iniciar sus labores, cuando de repente al llegar al corral de ovejas vio una imagen que le puso los pelos de punta. Todas sus ovejas estaban desvividas y totalmente despojadas de sus órganos. Tenían un corte en el vientre tan perfecto que parecía que lo habían hecho con un bisturí profesional. Lo más impactante es que durante la noche no escuchó absolutamente nada raro. Este suceso causó un gran impacto no solo en el pueblo, sino a nivel internacional. Llegaron científicos de todo el mundo para analizar el caso. El campesino pasó los siguientes días en vela, no quería dormir por miedo a que esa bestia regresara y atacara a más animales o incluso a alguien de su familia. Cualquier ruido extraño lo ponía nervioso y de inmediato salía a asomarse con su rifle en la mano. Un día llegó demasiado cansado después de tantos días sin dormir y se quedó profundamente dormido en una hamaca que se encontraba en su patio. De pronto, un ligero ruido entre los árboles lo hizo despertar. Abrió los ojos y alcanzó a percibir que en el árbol que se encontraba en el corral de los terneros había arriba de una rama una especie de animal con el cuerpo de un hombre pequeño, una mezcla entre humano y reptil, así lo describió él, de color entre gris y verde militar. El animal descendió del árbol y comenzó a dar ligeros pasos acercándose a una cabra. Eran tan ligeros los pasos que ni siquiera hacían ruido. El animal tenía una capacidad tan impresionante para contraer los dedos de los pies sin hacer nada de ruido. Daba pasos similares a como lo hacen los camaleones. Cuando se acercó a la cabra, parecía tener la capacidad de hipnotizarla, ya que con solo mirarla, la cabra quedó totalmente inmóvil. Estaba tan hipnotizada que cayó al suelo rápidamente, como si estuviera petrificada. En ese momento el misterioso animal sacó unas inmensas garras y comenzó a abrir el vientre de la cabra, devorando los órganos con un feroz apetito. La cabra no emitía ningún grito, solo estiraba las patas como señal del inmenso dolor que estaba sintiendo. El campesino observaba perplejo cómo ese terrible animal acababa con su hermosa cabra.
Con miedo y coraje tomó su rifle y comenzó a disparar, pero el animal, con una inmensa habilidad, dio un salto para desaparecer entre los árboles. El hombre, temeroso y llorando por la impotencia de ver morir a su cabra, cogió una lámpara y la apuntó hacia arriba. A pesar de no ver nada, caían hojas y ramas al suelo, porque algo arriba pasaba de árbol en árbol. El campesino apuntaba con el rifle, listo para disparar en cualquier momento. Repentinamente, una especie de mancha gris descendió a gran velocidad desde el árbol y se lanzó a atacar. El campesino apenas pudo cubrirse a tiempo y sufrió una pequeña herida en uno de sus brazos. El misterioso animal emitió un infernal ruido y se alejó velozmente. El campesino, con miedo y desesperación, comenzó a disparar en todas direcciones, vaciando su rifle. Al día siguiente, gente de todo el pueblo y voluntarios de los alrededores iniciaron una campaña masiva para encontrar al animal. Pasaron horas y subieron hasta la sierra, pero no obtuvieron resultados satisfactorios. El hombre quedó traumatizado y se volvió sumamente desconfiado por el resto de sus días, cuidando exhaustivamente su ganado hasta el último día de su vida. Un ser parecido a un mono se comió a un becerro en Zacatecas. Hola Pepe, espero que te encuentres muy bien. Te escribo que cuando era niño pasé los mejores años de vacaciones en el campo, en el pueblo de mi padre. En ese entonces, uno de mis primos mayores trabajaba como capataz en un rancho lechero en las afueras del pueblo. Un día, el velador no pudo ir debido a una enfermedad y a él le tocaba suplirlo. Por curiosidad, aventura o simplemente por disfrutar de la libertad de no tener que obedecer un horario estricto de dormir, 5 de mis primos le pedimos que nos llevara a velar al rancho con él. Después de muchos ruegos y con el permiso de nuestros padres, accedió, aunque se mostraba preocupado y algo molesto. Él en ese entonces tenía unos 25 años y era de carácter tranquilo, mientras que nosotros éramos 5 adolescentes de entre 10 y 14 años. Mi primo omitió mencionarnos que el velador era el tercero que se reportaba enfermo en un mes y que los anteriores no duraban mucho en el puesto. Así que partimos con mochilas, chamarras, zarapes, botanas y una lámpara. Llegamos al rancho alrededor de las 5 de la tarde. Rápidamente, como buenos niños de campo, juntamos ramas para encender una fogata y pasar la noche en el exterior, en un tapanco de uno de los 3 edificios del rancho lechero. Llegó la noche y antes de acomodarnos alrededor de la fogata cerca de la 1 de la madrugada, uno de los primos propuso contar historias de terror. Mi primo, el mayor, que se veía pensativo y miraba hacia todos lados con la única lámpara y una escopeta de chispa que era la única arma de los veladores, dirigió la luz hacia unos árboles viejos. En ese momento, las lámparas no tenían la misma potencia que las actuales. Comenzamos a escuchar a los animales inquietos y mi primo en tono fuerte dijo: "Ya cállense, no más historias. La verdad es que no quería traerlos aquí, porque dicen que en este lugar da miedo. Se ven sombras y algo parecido a un simio". Todos nos quedamos en silencio. Algunos de los que según eran los más valientes comenzaron a llorar y nadie quería ir al baño solo. Alrededor de las 2 de la madrugada, los animales volvieron a inquietarse, emitiendo sonidos aterradores. Mi primo decidió investigar y a pesar de nuestro miedo los demás lo seguimos. Otro de mis primos de 14 años nos pidió que nos quedáramos atrás. Mientras mi primo mayor encabezaba la expedición, nos adentramos en la oscuridad. Al llegar al corral de las vacas con crías, presenciamos algo que heló mi sangre y me llenó de terror. Una vaca sangraba profusamente de unas heridas profundas en las ubres, como si hubiera sido atacada por un animal grande que había desaparecido a su cría, pues no estaba por ningún lado. Aunque en el campo no es raro encontrarse con coyotes o incluso pumas, lo más aterrador no era el posible depredador, sino el miedo que reflejaban los ojos de la vaca mientras sufría. De repente, mi primo notó algo y apuntó con la vieja escopeta a una sombra oscura y delgada, similar a una figura humana que estaba debajo del pequeño becerro que por fin pudimos ver. Esta criatura medía aproximadamente 1,20 m de altura. Usaba sus 4 extremidades para moverse y saltar. Tenía el pelo largo y sucio, grandes ojos blancos, un rostro ennegrecido y dientes feroces. No parecía un mono de ninguna especie y se desplazaba entre las vacas armando un caos. Mi corazón parecía que se salía. Mi primo volvió a cargar la escopeta y siguió a eso, y nosotros por miedo o no sé qué salimos detrás de él.
Esa cosa era sumamente veloz. Se dirigió a donde estaban los viejos árboles que están junto al rancho y mi primo volvió antes de que eso se perdiera ahí, no sin antes lanzar un chillido entre animal y de un niño. Lo siguiente que recuerdo como pesadilla fue que nos tocó llevar a la vaca junto con nosotros a la fogata y curarla, dejándola en un cobertizo. Los valientes exploradores, todos traumados, lo pasamos dentro de la casita del velador, contando los minutos como si fueran décadas para que amaneciera. Incluso nadie pudo dormir esa noche. A la mañana siguiente llegó mi tío por nosotros, y todos con unas grandes ojeras y algunos orinados, regresamos temblando al pueblo para ser recibidos por nuestros padres y por muchas noches tener pesadillas. Con los años le pregunté a mi primo, que ya era un señor con hijos, y le dije: cuéntame por favor sobre lo que vimos esa noche ahí. Él me contó: no, hombre, primo, fíjese que en ese entonces yo era uno de los muchos escépticos que no creen en nada, pero los constantes rumores de los veladores sobre una sombra negra que desgarraba las vacas y por igual chivas o borregos viendo sus entrañas, creía solo era un rumor. Pero ese día que fuimos todos, me di cuenta de que los animales estaban inquietos por algo que los acechaba. ¿Recuerdas al becerro que vimos en la madrugada? Pues por la mañana ya no estaba. Yo me quedé pensando y mi primo me dijo que unos meses antes de lo que nos tocó vivir, alguien había descubierto un círculo grande, parecido a un pozo. Estaba bajo los árboles viejos que rodeaban ese rancho, hoy día ya desaparecido. Cuando entraron, encontraron una especie de ruinas arqueológicas muy antiguas y olvidadas en ese pequeño pueblo. Este círculo era muy raro, tenía varios niveles y, según mi primo, una profundidad de 6 metros, con un diámetro de unos 3 metros. En su interior, lo más extraño era que tenía carbón, e incluso algunos se atrevieron a decir que eran carbonizados. Para muchos pueblerinos, eso que aparecía era una bruja, pero nadie atinaba a decir qué era aquello. En algunas ocasiones, frente al rancho, existía una serie de estanques pantanosos y algunos decían que llegaron a ver bolas de fuego. Hoy día es una zona sin mucho aprovechamiento ganadero o de cultivos, debido al exceso de salitre en sus tierras y al pozo. Alguien se llevó las piedras labradas y eso dejó de aparecerse algunos años después de que mi primo renunciara a ese trabajo, pero realmente no sabemos qué pudimos haber visto esa noche. El nahual protector de mi pueblo. Hace aproximadamente 18 años llegué a vivir con mi pareja en una colonia que apenas comenzaba a poblarse. En ese lote solo estábamos nosotros y enfrente teníamos unos vecinos. Recién nos mudamos, la casa tenía techo de lámina. Recuerdo que esto que vivimos fue alrededor de 2 días después de habernos instalado. Ya era de noche y nos estábamos preparando para dormir. Serían aproximadamente la 1 de la madrugada cuando escuché desde la recámara algo que parecía ser alguien intentando entrar a la casa. La puerta era de madera y tenía un seguro por dentro, pero no sabía si debía despertar a mi pareja. Pasaron unos segundos y dejé de escuchar el ruido. Fue entonces cuando algo trepó al techo de manera clara y se sintió muy pesado. El sonido fue tan fuerte que despertó a mi pareja, quien también se sorprendió por lo pesado que caminaba la presencia sobre el techo. Notamos que se movía desde el inicio hasta el final de la casa, hasta que finalmente escuchamos como si hubiese brincado. Por el miedo no le dimos importancia y nos dormimos. Al otro día todo estaba normal y al platicar con los únicos vecinos que había, les contamos la situación y nos dijeron que era un nahual, pero que no tuviéramos miedo, pues solo había venido a darnos la bienvenida, ya que era el guardián de la zona. Además, nos contaron que cuando ellos llegaron les sucedió lo mismo. Sin embargo, ellos sí salieron a ver qué era. Se encontraron en la entrada de su casa un perro de tamaño descomunal, color negro, lo cual no se veía muy bien por la oscuridad de la noche. A pesar de intentar espantarlo, el perro no se iba. Finalmente le arrojaron una piedra y comenzó a de un lado de su cabeza. Entonces se retiró. Al día siguiente, mis vecinos iban por un sembradío y se encontraron con un hombre, quien al verlos les preguntó por qué lo habían lastimado. Les mostró una herida en la cabeza, justo donde habían herido al perro la noche anterior. Este hombre les explicó que él se encargaba de cuidar esa parte del lote, aclarando que algunas partes aún se usaban para la siembra. Les dijo que él era un nahual, quien solo protegía las tierras y a las personas que llegaban a vivir a la colonia. Un brujo santero se obsesionó conmigo. Hola, Pepe. Por alguna razón todas mis relaciones con hombres han sido tóxicas. Parece que atraigo a mi vida hombres obsesivos.
o tal vez sea que yo los convierto en eso. He estado al borde de la muerte en 3 ocasiones por la misma razón, en manos de hombres obsesivos y tóxicos, cada uno a su manera. Todo comenzó con una buena amiga que vendía seguros médicos. Un día me citó para acompañarla a otra ciudad vecina, a 2 horas de distancia, con la idea de pasar una tarde diferente, como una reunión de amigas, donde podríamos hablar con libertad, tomar café, compartir experiencias y reírnos un rato. Pero primero ella tenía que atender a unos clientes en esa ciudad, un señor muy bien vestido y elegante que resultó ser casado, mientras que yo estaba soltera en ese momento. Él fue muy amable al saludarnos y empezar una conversación de negocios con mi amiga. Después de cerrar tratos, decidió quedarse a charlar amigablemente con nosotras e incluso pagó la cuenta. Posteriormente, días después, mi amiga me entregaba mensajes suyos, a los cuales yo claramente declinaba. Llegó incluso al extremo de pedirle a mi amiga que si quería seguir teniéndolo como cliente, debía llevarme a sus reuniones mensuales. De lo contrario, dejaría de comprarle seguros. Mi amiga me estuvo suplicando mucho para que la ayudara y acepté asistir. Por esta razón, decidí ir 1 o 2 veces más, pero después decidí alejarme cuando tuve una pareja con la que tuve una hija. A lo largo de los años dejé de verlo con regularidad, aunque de vez en cuando recibía sus saludos a través de mi amiga. Con el pasar de los años y por azares del destino, terminé viviendo en esa misma ciudad donde vivía ese hombre, ya que por el trabajo del padre de mi hija llegamos ahí. Nuestros encuentros casuales eran cada vez más frecuentes, aunque él mantenía cierta distancia, pero sus miradas insinuantes no pasaban desapercibidas. Un año después me separé de mi pareja y continué viviendo en la misma ciudad, mientras el padre de mi hija regresaba a nuestra ciudad de origen. Me vi sola con mi hija y comencé a trabajar para mantenernos. Sin embargo, los encuentros con ese hombre se hacían cada vez más habituales y fuera de lo común. Me sentía observada y perseguida constantemente por él. Hacía lo posible por evitarlo, cambiando de calles, escondiéndome en tiendas y fingiendo no verlo para que no me saludara, pero era inevitable. Cuando me lo encontraba, insistía en acompañarme a mi casa, en entablar conversaciones conmigo y regalarme dinero u objetos de valor. Finalmente terminaba cediendo para poder deshacerme de él y alejarme pronto. Su comportamiento me generaba una desconfianza extrema. Aunque parezca increíble, ese hombre estuvo acosándome durante años. Él no entendía que no despertaba ningún interés en mí y solo afirmaba con seguridad que algún día sería suya. Una mañana llegué a mi trabajo más temprano de lo habitual y encontré todo cerrado. Debía esperar unos 45 minutos hasta que abrieran las puertas para los empleados, pero en ese momento, de manera sorprendente, él llegó en su lujosa camioneta y me insistió en acompañarlo a tomar un café en la cafetería de la esquina. A regañadientes acepté para librarme de él una vez más, a pesar de saber que a esa hora no habría ningún lugar abierto, pero él me aseguraba que el dueño de la cafetería era amigo suyo y nos atendería. Pues contrario a lo que imaginé, el señor ya estaba ahí como esperando. Era muy raro y me dio un café que me tomé rápidamente. Agradecí, me despedí y me fui. En el trabajo al cabo de unas horas empecé a sentirme mal, sentía que el corazón se me aceleraba y no me sentía para nada bien, pero seguí con mi día normal. Luego al día siguiente lo vi nuevamente y lejos de sentirme como siempre acechada, perseguida o vigilada, sentí una extraña emoción, como alegría. Su olor era irresistible para mí. No sé cómo, pero ese señor estaba más guapo que nunca. Me gustaba y ya no me importaba que estuviera casado. Literalmente me moría de ganas por estar a solas con él. Lo deseaba demasiado. Me aguanté las ganas y todo el tiempo estuve sonriéndole y siendo amable. Incluso accedí a que me llevara a mi casa y recibí gustosa sus detalles, e incluso con un beso en la comisura de los labios me despedí. Llegué a mi casa como flotando en una nube, me sentía enamoradísima como un adolescente. Nos seguimos viendo, pero era básicamente para besarnos y acariciarnos. Me moría de deseos, pero por alguna razón él me contuvo y me dijo que aún no era el momento. No entendía, pero no quedaba más que aguantar las ganas de estar con él, hasta que un día me enojé y le dije que si no me iba a responder como hombre, ahí mismo se terminaría todo. ¿Cómo era posible que después de tanta insistencia, ahora que yo quería, él se echara para atrás? Él con cara de angustia me dijo que no lo dejara, que me amaba y aceptó. Acordamos un día y pasó por mí. Todo empezó muy bien hasta que tuvimos intimidad.
Llorando me dijo que él había anhelado demasiado tiempo ese momento y que tenía miedo de que todo terminara pronto. Yo me sentía inmensamente feliz, pero seguía sin entender nada de sus reacciones. Estuvimos cerca de 6 meses juntos y sentía que no me saciaba de estar con él. Me moría de deseo, oler su perfume me ponía aún más ansiosa. Él me ayudaba económicamente hasta que un día me dijo que no podíamos seguir viéndonos tanto porque su esposa se había enterado de nuestra relación, pero después le dijo a su esposa que quería dejarla porque me amaba. Recuerdo cómo la llamaba delante de mí, diciéndole que yo era su vida, que moría sin mí, entre otras cosas. Ella, por otro lado, lo insultaba y le decía que me lo haría pagar, que yo nunca más estaría con él. Sinceramente, me preocupé al darme cuenta de que ya era un problema para esa mujer. Me angustiaba pensar que supiera quién era yo y que pudiera armarme un escándalo u otra situación desagradable. Él me veía cada vez menos, pero me aseguraba que estaba trabajando en arreglar todo, que solo necesitaba tiempo y que nada ni nadie nos separaría, aunque realmente yo solo quería tener relaciones con él por el fuerte deseo que sentía. Yo no lo amaba, pero él estaba dispuesto a terminar su matrimonio. Me preocupaba sinceramente esa situación. Nos vimos unas cuantas veces más y fue aterrador ver cuánto dolor le causaba estar conmigo en la intimidad. Literalmente le dolía su parte íntima. Él aguantaba dolores horrorosos y me insistía en que todo se resolvería. Lo peor vino cuando terminaba. Literalmente le salía sangre a chorros de su miel. Grité de terror y me retiré al verme empapada en sangre. Él, completamente asustado, intentaba calmar mis nervios, asegurándome que no era grave, que no se trataba de una enfermedad. Decía que era su esposa. Aunque sin comprender del todo, en los días siguientes él me tranquilizó, haciéndose múltiples exámenes médicos, demostrando que todo estaba completamente normal. Me decía que todo estaba bien, solo era su mujer la que lo quería tener retenido a ella y no lo quería dejar para que estuviera conmigo nunca más. Yo le dije que estaba loco si pensaba que yo creía en esas cosas. Lo realmente extraño sucedería 2 días después. Yo tenía pesadillas horribles donde un hombre me agredía. Empecé a tener insomnio, dolores de cabeza espantosos que no cedían con nada e incluso tuve un infarto. Las cosas en mi casa salían volando por todos lados y me lanzaban objetos de la nada. También veía sombras, oía que me llamaban y hasta en una ocasión me arrancaron del cabello delante de mi hija. Ella solo gritaba, lloraba porque me estaban y no se veía nadie, pero las manos quedaban marcadas en mi cuello. Además, me crecía la panza como si estuviera embarazada y sentía moverse algo dentro de mí, como en la película de Alien. Ha sido la experiencia más terrorífica de mi vida. Una amiga me llevó donde un sacerdote, porque las golpes cada noche eran más fuertes. Amanecía con moretones y adolorida. Llegué al punto en que quería terminar con mi vida. Por su parte, el hombre estuvo distante de mí todo ese tiempo y no supe nada más de él, solo una vez que me llamó llorando y pidiéndome perdón por lo que estaba pasando. Después me colgó y ya no volví a verlo. El cura me recomendó ir con un sacerdote a otra ciudad para que me ayudara, porque él no se atrevía a enfrentarse a lo que me estaba sucediendo. Así lo hice y me fui a una misa de ese sacerdote. Para mi horror, empecé a sentirme muy mal y perdí el control de mi cuerpo. Me sentía atada y tan pequeña dentro de mí misma. Después perdí el conocimiento. Cuando desperté, las personas que me sostenían eran los ayudantes del sacerdote y había fisurado una de las bancas donde estaba apoyada de un solo golpe con mi puño. Al menos eso fue lo que me dijo mi amiga. Dice que de repente entré en un trance y comencé a hablar con la voz de un hombre que insultaba al sacerdote para hacerlo callar, llegando al punto en el que quise atacarlo. Me detuvieron y después me rociaron agua bendita. Me hicieron una oración de liberación. Cuando recobré el sentido, estaba muy aturdida, pero ya me sentía un poco mejor. Después de la misa, el sacerdote me llamó y me dijo que debía asistir diariamente a la iglesia para penitencia, confesión y comulgar. Me habló sobre mi pasado, mi futuro, mencionándome que la mujer que me había hecho brujería lo había hecho por venganza, ya que yo me estaba involucrando con su esposo y ella quería verme sufrir antes de desvivirme. Este hombre, al igual que su esposa, también era un brujo santero y realizó un trabajo de embrujo para poder estar conmigo. El sacerdote, a pesar de ser muy grande de edad, parecía tener el don de ver el futuro, ya que sus predicciones se cumplieron al pie de la letra con el paso de los años. Mis respetos para él.
Un verdadero acto de confesión con él sacaba lo que habías hecho en un mes, ya que si uno no recordaba algo, él te lo recordaba, lo cual generaba miedo y mucha vergüenza sinceramente. Volviendo a la historia, el hombre con el que tuve la relación un día me citó para contarme varias cosas y pedirme perdón. Sin embargo, al volver a verlo, ya no sentía nada por él, solo asco y repudio. Pasé por múltiples sesiones del exorcismo con el cura de aquella pequeña iglesia y parecía estar bien durante un breve periodo de tiempo, porque reviví cosas terribles nuevamente con una nueva pareja, pero esa es otra historia. Del amante que resultó ser santero, no volví a saber nada, pero luego de un tiempo, él me escribió de nuevo para decirme que se alegraba mucho de que estuviera bien y pedirme que lo perdonara por todo lo sucedido. Me confesó que realmente me amaba desde el primer día que me vio. Sin embargo, mencionó que su esposa nunca le permitiría ser feliz con otra persona que no fuera ella, y que si la dejaba tendría que pagar un alto precio. En respuesta, le indiqué que me encontraba mucho mejor lejos de él y de su esposa, así como de tanta maldad. Le pedí amablemente que evitara volver a escribirme, ya que no quería tener más contacto con él en absoluto. Había sufrido lo suficiente debido a un capricho suyo. Desde entonces no supe más de él. La bruja más poderosa de Hidalgo, Veracruz, Querétaro y Puebla. Desde tiempos muy remotos, las brujas han existido, especialmente en el estado de Hidalgo, en México. Estas entidades se manifiestan de diversas maneras, ya sea tomando la forma de algún animal, demonio o incluso seres humanos. Rosa y Martina de la Cruz eran hermanas gemelas que quedaron huérfanas de padre y madre desde muy temprana edad. Por esta razón fueron criadas por su abuelita, doña Aurelia, una exbruja chamana considerada la mejor del lugar. En aquel entonces, doña Aurelia también actuaba como la partera oficial del pueblo y enseñó a sus nietas este noble oficio que tanto amaba. Las dos niñas eran hiperactivas y le jugaban innumerables travesuras a su abuelita. A pesar de ser idénticas, cada una tenía características muy distintas. Martina demostraba ser una niña noble, humilde y social. Disfrutaba ayudar a los demás, era gentil y amable como su abuela. Por otro lado, Rosa tenía un carácter amargado, culpando a su hermana de todas sus fechorías. Desde pequeña mostraba un comportamiento extraño para su edad. Se perdía en la maleza y tenía arranques de cólera, donde llegaba a cometer actos de crueldad con los animales de la granja, llegando a un punto de poner las cabezas de estos en la cama de su hermana, con la intención de asustarla. Con el tiempo, las jóvenes crecieron y ambas ayudaban a su abuela en los quehaceres de partera. A Rosa la atraía más el ocultismo, la hechicería y todo lo sobrenatural, intereses heredados de sus padres que murieron en un incendio. A pesar de esto, la abuela se oponía firmemente a estas prácticas de magia oscura y advertía a Rosa sobre los peligros de abrir puertas a lo desconocido y demoníaco, recordándole que el camino elegido por sus padres los llevó a una trágica muerte que no quería repetir con sus nietas. La jovencita desestimaba los consejos de su abuela, creyendo que no quería limitarse a ser solo una partera y vivir en la pobreza. Anhelaba algo más para su vida. Ambas jóvenes eran de gran belleza, pero Martina, siendo más sencilla y carismática, era objeto de admiración de todos los jóvenes del pueblo por su encanto natural. La envidia consumía a Rosa al ver la suerte de su hermana, llegando al extremo de desearle mal hasta el punto de quererla muerta. En cierta ocasión, un joven apuesto llamado Luis pidió la mano de Martina. Sin embargo, la abuela consideró que era demasiado pronto para comprometerse, pues apenas se conocían. Les aconsejó tomarse un tiempo para conocerse mejor y que el tiempo revelaría la verdad, a lo que ambos accedieron. Un día, la abuela sorprendió a Rosa leyendo libros de ocultismo, satanismo y brujería, realizando rituales de magia negra en los que ofrecería a su hermana como sacrificio. Alarmada, la abuela le arrebató los libros y objetos macabros que utilizaba en sus siniestros rituales, deteniendo así una ofrenda hacia el mal, ya que incluso había preparado una foto de su hermana gemela. La reacción de Rosa fue violenta al ser interrumpida, como si algo oscuro la poseyera, y atacó a su abuela con una fuerza despiadada, lanzándola por los aires, dejándola moribunda. No pudo controlarse y llegó al punto de desfigurar el cuerpo de la abuela, viéndose afectada por una presencia infernal que la llevó a esconder el cuerpo sin mostrar mayor arrepentimiento. Como pudo, arrastró lo que quedaba de la abuela y después de haber llegado al lugar más alejado de la casa, arrojó los restos en un pozo abandonado que se encontraba detrás de la casa.
Finalmente lo cubrió con ramas y basura para que no fuera descubierto. Más tarde, Martina regresó después de atender a una mujer y al no ver a su abuela le preguntó a su hermana sobre su paradero. Al principio, Rosa no supo qué contestar y simplemente le dijo que la anciana había salido a atender un parto en otro poblado y que regresaría tarde, ya que se había ido sin despedirse. Preocupada al ver que había anochecido y no había rastro de la anciana, la joven salió a buscarla, pero sin éxito. Al no tener lámpara y con el camino cada vez más oscuro, no le quedó más remedio que regresar y esperar su regreso. Así pasaron las horas que se convirtieron en días y de la abuela nunca más se supo. Martina fue al municipio de San Bartolo y preguntó por la abuela, recorriendo el humilde hospital, pero nadie le dio información sobre ella. Después de un par de semanas, terminó por aceptar que quizá algún animal había dado en el camino, o que incluso podría haber sido víctima de algún brujo rival, como aquellos que desvivieron a sus padres años atrás. Rosa, por su parte, fue adquiriendo fama y fortuna, ya que desde el fallecimiento de su abuela, nadie le impidió desarrollar sus habilidades en la hechicería. De hecho, se volvió tan conocida que gente de otros pueblos del municipio de Veracruz, Puebla o incluso de Querétaro acudían a sus servicios de alta brujería. Martina se resignó a la idea de que algo malo le había ocurrido a su abuela. Al desaprobar la práctica de brujería de su hermana, se fue distanciando poco a poco de Rosa, hasta el punto de vivir muy alejada de ella. La práctica que le arrebató la vida a sus padres era algo que ella odiaba. Martina culpaba a su hermana de todas sus desdichas, ya que desde la extraña desaparición de la abuela, su vida había cambiado por completo. Tanto que la gente ya no recurrió a sus servicios de partera y su prometido falleció días antes de la boda en un accidente en las barrancas de Doria. Pasaron algunos años y de repente comenzaron a ocurrir sucesos extraños en el pueblo. Los niños pequeños aparecían con moretones en sus cuerpos, dejaban de comer, se enfermaban y finalmente fallecían en cuestión de días. Esta situación preocupaba a todos, pues cuando no había niños en el pueblo, la desgracia también afectaba a los animales de los corrales del rancho, ya que aparecían desvividos sin una gota de sangre en sus cuerpos. La gente empezó a murmurar sobre la posible existencia de algún demonio o quizá el regreso de alguna bruja. Los lugareños aterrados acudieron al cura del pueblo en busca de ayuda, ya que los actos aterradores se repetían con mayor frecuencia. El párroco encargado de la iglesia, al ser de avanzada edad y enfermar, fue trasladado por el obispo a la Ciudad de México. En su lugar llegó un joven sacerdote llamado Manuel González, dispuesto a servir a la comunidad. La noticia sobre la llegada del nuevo sacerdote se difundió rápidamente, llegando incluso a oídos de Rosa, quien sentía aversión hacia los representantes de la iglesia, ya que consideraba que obstaculizaban sus oscuros propósitos. Sin embargo, la historia de la bruja negra del estado de Hidalgo dio un giro inesperado. Un día, Rosa decidió conocer al nuevo sacerdote con la intención de perjudicarlo, bajo el pretexto de darle la bienvenida y mostrarse servicial. No obstante, al verlo por primera vez, su corazón dio un vuelco inesperado. Su corazón latía muy rápido, porque ahí mismo comenzó a sentir una atracción muy fuerte. Parecía amor a primera vista y era algo imposible, ya que venía a terminar con él. Pero no lo podía evitar, aún sabiendo que era un pecado muy grande y una ofensa para su padre Satanás, pues ella ya estaba pactada con el demonio en cuerpo y alma. Por ese motivo, ella no podía ver con otros ojos al joven párroco, ya que su misión era acabarlo. Desde entonces, en repetidas ocasiones, la mujer acudía a la casa del sacerdote, solo para verlo. Con el tiempo se enamoró del sacerdote en secreto. Tanta era su obsesión con él, que se dio a la tarea de seducirlo. En una ocasión, Rosa acudió a la iglesia para confesarse, sabiendo que por su pacto con el diablo no podía poner un pie en el recinto, y desobedeció a Lucifer. Sabía que podía enamorar al párroco y no dudó en acercarse. Atrevida y provocativa se le insinuó, le confesó sus sentimientos y le juró que podían enamorarse en secreto. De inmediato el sacerdote, al escuchar esto, se quedó sin palabras. No podía creer lo que Rosa le decía. Ella esperaba que él aceptara, pero por el contrario, la regañó por su pecado y omisión, ya que eso era un acto impuro. Le reprochó que era una pecadora y le ordenó que sacara de su mente esos pensamientos impuros, que se arrepintiera y pusiera en orden sus ideas, ya que se encontraba totalmente confundida. La mujer, fuera de sí al no ser correspondida, maldijo al sacerdote, diciéndole que pronto correría la misma suerte que aquellos infelices que venían a la casa de su supuesto Dios a predicar, y que ella se encargaría de que su vida fuese un infierno en la tierra.
Después de unos minutos se marchó y el sacerdote se quedó completamente desconcertado y muy pensativo con aquella advertencia y extraña actitud de la mujer. Esa misma noche la amenaza cobró efecto y el sacerdote comenzó a tener pesadillas. En ellas veía su en la iglesia con una gran cantidad de llagas y heridas en la piel que se caían en pedazos. Despertó sobresaltado, bañado en sudor y temblando de miedo, muy aturdido por esa pesadilla. Inmediatamente comenzó a rezar, pero las pesadillas se volvieron constantes. El pobre párroco ya no dormía ni comía y poco a poco enfermaba. Su apariencia era la de una persona sin vida y muy demacrada. Preocupado por su situación, acudió a un médico, pero este no le pudo diagnosticar ninguna enfermedad. Decidió buscar a Rosa, pues estaba seguro de que tenía algo que ver con sus males. Preguntó entre los campesinos del pueblo y le dijeron que ella era muy mala, dedicada al ocultismo y la magia. Además, corrían rumores de que era la causante de la muerte de algunos niños en extrañas circunstancias. Le advirtieron que se mantuviera alejado de esa bruja del pueblo. A pesar de las advertencias con algunas referencias, buscó la casa de Rosa entre las montañas. Después de horas, llegó a la humilde cabaña de la mujer. Al escuchar los ladridos de sus perros, Rosa se asomó por la ventana. Al ver que era el sacerdote, no le dio importancia y continuó con su trabajo. Al no obtener respuesta, el sacerdote se acercó a la casa y al asomarse por una ventana, la sorprendió practicando un culto al diablo, hablando de manera extraña como si fuera otro idioma, emitiendo un ruido inusual desde su garganta. El ambiente era aterrador, con un gran altar satánico a la vista. Junto a él, en una mesa estaba recostado un bebé de unos 3 meses de edad. El párroco no podía creer lo que sus ojos veían. De repente, el ambiente se volvió aún más aterrador. Las luces parpadeaban sin cesar, los perros aullaban y en ese momento la mujer levantó al bebé y comenzó a ofrecérselo al maligno. El sacerdote de inmediato le ordenó a Rosa que dejara al niño. La mujer volteó a ver quién era el intruso que interrumpía su servicio. De pronto su rostro cambió por completo. Estaba furiosa porque el siervo de Dios se metió a su ritual y la estaba desafiando. En cuestión de segundos, Rosa experimentó una metamorfosis extraña, transformándose en una criatura bestial con aspecto de ave extraña. En el momento en que se giró para mirar al párroco, el ambiente cambió drásticamente. Las cosas caían al suelo, las luces parpadeaban sin cesar, todo se volvió más frío y el sacerdote sintió un escalofrío recorrer su cuerpo entero. Tras unos segundos, el hombre reaccionó exigiendo que la bestia le entregara al niño y no le hiciera daño, pues el pequeño era una alma inocente. La criatura con voz sobrenatural se burló de él con una risa estremecedora. Repentinamente se escuchó una multitud acercándose a la casa. Eran los aldeanos furiosos y cansados de las desgracias que Rosa había traído al pueblo al continuar el legado de sus padres, por lo cual habían sido ajusticiados años atrás. El pueblo entero estaba decidido a acabar con la última bruja de la montaña. Cuando los aldeanos se percataron de que el padre había salido al encuentro, acudieron en su ayuda. La bestia solo había traído sufrimiento y encontraría la muerte como recompensa. Los valientes campesinos llevaban consigo machetes, armas, palos, piedras y antorchas. Al ver que la bruja tenía al padre como rehén, intentaron entrar por la fuerza para rescatarlo. La bruja estaba acorralada y su única opción sería negociar con los campesinos. Cuando parecía que la capturarían, el padre desde adentro les gritó que esa no era la solución, que intentaría dialogar con la mujer para evitar más violencia, buscando una solución pacífica. La bruja se encontraba atrapada sin escapatoria, ya que perdió el control de la situación y no percibió la llegada de la gente, quienes la sorprendieron en pleno acto de intentar sacar a un inocente bebé. El enojo y la impotencia de la multitud eran tan intensos que decidieron hacer justicia por su propia mano, al considerar que la bruja no tenía forma de escapar y no podía ser detenida. En medio de la tensión, la bruja reaccionó rápidamente y tomó al bebé, amenazando con hacerle daño si no la dejaban ir. Los habitantes del lugar exigían justicia, algunos pedían que devolviera al niño, otros solicitaban la liberación del sacerdote. La situación se volvió caótica y la multitud estaba decidida a castigar a la bruja. En un giro inesperado, el sacerdote logró negociar la liberación del bebé, ofreciendo su propia vida a cambio. La bruja aceptó el trueque y liberó al niño. Aunque la liberación del bebé fue exitosa, la historia tuvo un desenlace trágico, con la casa incendiada y la bruja y el sacerdote pereciendo en el fuego. Se dice que el sacerdote decidió quedarse con la bruja en la casa en llamas.
Algunos comentan que se enamoró de ella, mientras otros cuentan que la bruja buscaba llevarse el alma del sacerdote del cual se había enamorado. El desenlace fue trágico, con el sacerdote y la bruja encontrando el final en medio de las llamas. Años después, al limpiar un viejo pozo en la casa de las brujas, se descubrieron cientos de huesos, entre los que se encontraban los de su hermana Martina, la abuela, y los de los demás bebés víctimas de la maligna bruja de la montaña de la Huasteca hidalguense. Pusimos una gárgola en nuestra casa y los sucesos paranormales terminaron. Buenas noches, Pepe. Este es un relato sobre la creación de la escultura de la gárgola, ubicada en San José del Cabo. Quiero empezar mencionando qué es una gárgola. Bueno, la palabra gárgola proviene del francés gargouiller, que en español significa gorgoteo, término asociado al sonido que produce un líquido pasando por una cavidad. Esto hace referencia a la función práctica de las gárgolas en los tejados, que es el de arrojar el agua de la lluvia. Según la leyenda, un pueblo francés era atacado por un dragón gigante que acosaba a las personas y hundía barcos, hasta que un día un sacerdote logró derrotarlo, con la condición de que todo el pueblo se convirtiera al cristianismo. Tras matar al dragón, el sacerdote enterró su cuerpo y dejó solo su cabeza afuera para amedrentar a otros dragones. Desde entonces, la idea de utilizar un monstruo para ahuyentar a otros ha sido empleada en muchos lugares. En nuestro caso, todo comenzó cuando en el terreno de la ballena en San José del Cabo se comenzaron a construir las primeras casas. Según los padres de mi novia, quien son los dueños de la casa donde se encuentra la gárgola, siempre sintieron una energía un tanto extraña, aunque nunca le dieron mayor importancia. Ocurrían sucesos como objetos que se movían del lugar o desapariciones de pequeños objetos. Incluso los tíos de mi novia contaban que en la noche veían algo al pie del techo de la construcción o a altas horas de la madrugada. En una ocasión, cerca de las 11 de la noche, me encontraba en el patio cuando algo captó mi atención. Vi claramente la sombra de alguien alto y corpulento entrando a una habitación, por lo que le avisé a mi novia que alguien se había metido a su casa. Esperamos viendo desde la puerta, pero nadie salía. Asumimos que podría haber sido la sombra de algún vecino, tratando de no asustarnos, aunque luego al reflexionar nos dimos cuenta de que en el segundo piso no se pueden proyectar sombras. El hermano menor de mi novia solía ver a alguien parado en la puerta de su habitación durante las noches. Hasta encendía la luz, pero no encontraba a nadie. Llegó al extremo de dormir con un cuchillo debajo de su almohada, por miedo a que pudieran hacerle daño. En la habitación donde vi entrar la sombra, a menudo se escuchaban ruidos como si hubiera gente conviviendo, sin que hubiera nadie presente. En muchas ocasiones, los perros se quedaban mirando fijamente hacia un punto en el patio, ladrando durante varios minutos, y luego retrocedían como si alguien los estuviera regañando. Podría seguir mencionando varios pequeños incidentes que han ocurrido a lo largo de los años, pero el más importante sucedió en mayo del año pasado. La tienda de abarrotes que estaba en la playa baja sufrió un accidente, se incendió casi por completo y estuvo a punto de que varios tanques de gas explotaran. Un día, mientras hablábamos de esas extrañas situaciones en la casa, empezamos a bromear sobre la idea de exorcizarla o traer a algún chamán. Fue entonces cuando surgió la idea de colocar una gárgola. El esposo de la hermana de mi novia, que es artista, se ofreció a hacerla, por lo que en los siguientes días consiguió el material y comenzó a trabajar en ella. Debo mencionar que ocurrieron varios contratiempos mientras intentaba completar la escultura, como que la arcilla se secaba, la base se desoldaba, llovía e incluso una rama cayó sobre ella. Sin embargo, al final se logró terminarla. Al estar secándose, se quedaba en la noche de un modo y al siguiente día aparecía en otra posición. No le dimos importancia. Llegó el día en que fue empotrada en el techo y como por arte de magia todas las cosas raras que pasaban en la casa dejaron de ocurrir. Lo cierto es que nunca se hizo con mala intención, al contrario, fue más como una broma. Pensamos que se vería como adorno, aunque varios vecinos comenzaron a decir que somos satánicos o algo parecido. Esto no tiene nada que ver, tampoco es un ritual ni algún pacto. Ahora actualmente parece que buscan anclarla al piso. Varias personas nos han dicho que cómo conseguimos darle movimiento a la escultura, ya que por la noche ven cómo mueve sus alas o mueve la cabeza, pero la verdad es que nunca he sido testigo de esto y espero nunca serlo. Soy maestro y un demonio me atormenta en la escuela en Querétaro.
Hola Pepe, soy maestro y te quiero contar la primera vez que tuve un susto dando clases. Cuando entré a esa escuela estaba muy contento porque me había costado mucho esfuerzo y tiempo el obtener esa plaza. Lo que yo no sabía es que la maestra anterior había renunciado por los sustos que le daban. En el primer mes se me acercó un niño con fruta y mientras me la entregaba me decía que no me fuera y así pasaban los días. De pronto ya eran más los niños que me llevaban frutas y agradeciendo que estuviera ahí. Ya tenía fruta para toda mi semana y más que pensar mal, yo me sentía muy contento. Justo estábamos en el cambio de ciclo escolar cuando se me acercó una niña y con una voz muy baja me preguntó: «Maestro, ¿usted me va a dar clases?». Yo pensé que sería para nuevo ingreso y le dije que probablemente, que si me asignaban sí, y se fue caminando hacia los baños y yo me fui a atender temas administrativos, pues ahí debíamos ayudar con esos temas, ya que la escuela estaba en una zona de bajos recursos y no había personal para ello. Empezamos el siguiente ciclo y por alguna razón me acordé de la niña y me fui a dar una vuelta en el recreo a ver si la veía. Luego la noté que se asomaba en los baños. Durante varias semanas fue así, que se asomaba en los baños y no la veía en otro lugar. Pensé que sería tímida, o igual pensé mal, ¿y si la molestan? Ya estando en clase, mientras le revisaba a una alumna un trabajo, le pregunté sobre el tema. Como eran pocos salones y pocos alumnos, la mayoría se identificaba. «Oye, ¿has visto a esa niña que siempre está en el baño?». La niña se puso muy seria, abrió sus ojos de susto, tomó su cuaderno y sin decir nada se fue. Ahí claramente había algo que no me gustaba, pero no sabía cómo sacar el tema sin asustarlos, pues también ya me comenzaba a preocupar. A la hora del recreo había algunos maestros asignados para revisar que todo marchara bien con algunos alumnos. Para esos días ya me había olvidado del tema, hasta que la vi de nuevo y se me ocurrió acercarme a una maestra para comentarle. Su respuesta fue: «Esa no es una niña, no le hable, no se le acerque, y si ella le habla, haga como que no la vio». Yo le dije: «Maestra, ya es tarde para eso. Al término del ciclo pasado me habló». «Mire maestro, no sabemos lo que es, no sabemos si es el alma de aquella niña que desvivieron o es algo más que trata de poseer el lugar. Hágame caso, por favor, no le hable más, finja que no la ve y no hable de esto con nadie». Yo me fui con más dudas que respuestas, así que con el paso de los días, en un fin de semana, me fui al pueblo. Ahí me encontré con muchos alumnos y sus familias y me comencé a amigar con algunas personas. Me urgía hablar del tema, pero no podía, no quería hacerlo sin antes haber hecho algo de confianza. Mientras pasaba el tiempo, yo seguía viendo a la niña y sentía que ignorarla no era bueno. No pasaba nada malo, pero en mi percepción sentía que no estaba bien. Luego un día estaba esa niña sobre la ventana, viéndome dar la clase, y me di cuenta de que al menos 2 de mis alumnas la notaron. Se echaban miradas entre ellos, se hacían algunas señales, pero cuando me vieron, rápido se enderezaron, como si les hubiera dicho algo. Tuve que sacar el tema con mis amigos del pueblo, y uno de ellos me dijo: «Te vamos a contar, canijo, pero con la condición de que con nadie más lo hables, y de preferencia no lo vuelvas a preguntar». Acepté y escuché con mucha atención. De aquella niña se sabía poco de su procedencia, pero hacía unos años, cuando la escuela estaba recién construida, desvivieron a la niña. No saben cómo fue ni realmente qué pasó. Lo que sí sabían era que la habían ido a dejar a esos baños. Antes la escuela no tenía bardas perimetrales, por lo que cualquiera podía hacer uso de las instalaciones. No fue hasta que pasó lo de la niña que entre todos en el pueblo se juntaron para hacerle una barda a la escuela. Cuentan que anteriormente a ella habían dejado a otros niños que estaban con vida, pero muy maltratados, y que ella fue la primera que encontraron desvivida. Jamás la reclamaron, ni hubo ningún familiar o conocido que preguntara por ella, pero no pasó mucho tiempo para cuando comenzaron a pasar cosas extrañas en el lugar. Lo primero que pasó fue que una maestra decía que por qué dejaban que la niña se quedara en la escuela, que alguien debía llevarla con sus papás. Aunque con duda se esperaron en una ocasión para revisar salones y dejar la escuela vacía, pero la niña estaba desde el baño viéndolos y cuando la vieron y le hablaron, la niña se metió. Al entrar, para su sorpresa, no había nadie. Con el tiempo se dieron cuenta de que probablemente era el alma en pena de aquella niña que nadie reclamó.
La maestra no pudo con la situación porque la niña, más allá de solo ser una presencia, comenzaba a dejarla encerrada, a apagarle las luces y a hacerle cosas que para uno podrían ser solo travesuras, pero para ella eran una tortura. Durante un largo tiempo, los maestros iban y venían porque pocos podían tolerar la situación. Por eso prefería no hablar del tema para ver si aquella presencia se iba, hasta que un día llegó una maestra. Según me dicen, eran 2 maestras antes de que yo llegara. Bueno, esa maestra decidió no hacer caso a nadie más que a la niña. Ignoró el no hablarse ni acercarse. Al contrario, la buscaba, le dejaba comida afuera del baño y la invitaba a su salón. De pronto, la niña estaba afuera de su salón. Ella, muy amable, la invitó a pasar. Lo siguiente nadie puede confirmar, pues fueron cosas que los niños se decían entre ellos. Dicen que la niña ya no parecía una niña, sino más bien que parecía una sombra que daba miedo, que la maestra estaba pálida y se desmayó. Algunos cuentan que esa cosa jalaba a la maestra hacia los baños y otros que parecía que quería comer. Entonces me insistieron que no hablara con esa niña o lo que sea que fuera, pero no sirvió de nada. Se llegó un viernes y yo estaba tranquilo porque ya no la había visto. Estaba limpiando el pizarrón cuando escuché desde el fondo del salón una vocecita que me preguntaba: «Maestro, ¿me va a dar clases?». Del susto aventé los plumones que traía en la mano. Sin voltear agarré como pude las llaves de mi coche y unas hojas que estaban ahí cerca, que en realidad no necesitaba. Medio cerré la puerta y me fui caminando muy rápido. Vi al señor que nos ayudaba ocasionalmente con la jardinería y me dijo: «Tranquilo, que nadie lo persigue». Le conté lo que había pasado y nos fuimos a asomar. Ambos vimos a algo que nos miraba desde los baños. Parecía que se burlaba muy terroríficamente y nos llamaba hacia él. El señor me dijo: «Hasta aquí llegó nuestra hora, ya mejor vámonos». Después de ese día, lo más tarde que me quedaba eran a las 5, y eso por encargos que nos asignábamos entre los maestros, y así cubrir temas administrativos y entre otras cosas, pero nunca nos quedábamos solos por lo mismo. Pero el lunes que regresé, nuevamente llegaron los alumnos con fruta. Sin decirme nada, aún así yo sabía lo que significaba. Para ese momento ya todos sabían lo que había vivido. Ahí duramos 3 años más, pues construyeron una nueva escuela en el pueblo, a la que nos cambiaron a todos. La antigua escuela la hicieron unas canchas de fútbol y los salones quedaron más como bodegas. Aún se cuenta que de pronto ven a la niña en esas canchas. Yo me cambié de ese lugar hace unos 8 años. He visto a muchos alumnos crecer, pero de pronto sentía que esa cosa me veía desde alguna parte. Me costó mucho superarlo. Bueno, feliz día del maestro a todos aquellos que hemos superado hasta lo que no tiene explicación. Una bruja chupó a mi bebé y lo desvivió en Tamaulipas. Hola Pepe, desde hace tiempo quería enviarte mi relato. Soy originaria de Tamaulipas y esta es mi historia, que sucedió hace algunos años, en el 2002 para ser exacta. Desde mi embarazo, mi esposo me decía que había noches en las que escuchaba cosas raras afuera de la casa. Vivíamos en un rancho que no mencionaré, pero está solitario. Dentro de las cosas que vimos y escuchamos, una vez cuando regresamos de la casa de mis padres, vimos un pájaro enorme, como un sopilote, rondando en el patio en la noche. Por más que le aventamos piedras no se iba, solo agachaba la cabeza y aleteaba, hasta que de repente desapareció. También escuchamos chillidos de algún animal en la lámina de la casa y aparecían marcas como de arroz en la tierra frente a la puerta de entrada, pedazos de ropa vieja y botellas con líquidos extraños. Todo esto sucedió mientras yo estaba embarazada. Pasó el tiempo y una noche, estando dormidos, mi marido se levantó a tomar agua y me desperté por el movimiento de la cama. Cuando miramos por la ventana, vimos una silueta de una mujer observándonos. Tenía 2 puntos blancos en el rostro como luces y luego desapareció. Grité mientras mi esposo buscaba con la mirada, pero no vio nada. Nació mi hijo y mi suegra me advirtió que tuviera cuidado, porque había personas de que a pesar de que yo no buscaba problemas, me tenían mala fe. Así que ella me dio unas cruces de palma para poner en las puertas y yo las coloqué con su ayuda. A partir de eso, la situación empeoró. A veces mi bebé despertaba llorando terriblemente. Finalmente, un día encontré a mi bebé acostado en el suelo, como si alguien lo hubiera bajado de su cuna. Cada vez que lo encontraba en el suelo, estaba más cerca de la puerta, hasta que una noche abrí los ojos y parecía que me había dado parálisis del sueño. No podía moverme y vi que entró una mujer por la ventana.
Tenía unas piernas muy largas, cabello corto y un vestido largo. Se me quedó viendo y era horrible. Tenía los ojos brillantes como esa silueta que ya habíamos visto y me lamió la frente, apestaba horrible. Luego de eso empecé a llorar mucho sin poder moverme y sintiendo impotencia. Esa mujer alta se acercó a mi bebé, lo empezó a oler y claramente vi que lo cargó y se lo estaba llevando. En ese momento entró mi esposo a la casa e hizo ruido con la puerta de fierro. La mujer apuntó a mi hijo y se lanzó por la ventana como volando y se fue. Mi esposo me vio, me habló y justo en ese momento pude moverme. Grité y corrí a ver a mi hijo que estaba llorando bastante. Mi esposo me preguntó que qué había sucedido y le conté que una mujer se había metido por la ventana. Él puso unas tablas y la tapó. En los días posteriores no pasó nada. Puse sal, agua, palmas, la Biblia y todo. Pero una madrugada de julio, estando todos dormidos, escuchamos a en la lámina de nuevo. Mi esposo sacó la pistola, salió afuera y escuché que gritó y tiró 2 tiros. Después me dijo que agarrara al bebé para irnos y así lo hice. Salimos de la casa y mi esposo estaba muy tenso. Me dijo que algo estaba arriba de la casa y nos fuimos a la casa de mi madre. Le contamos todo lo ocurrido. Mi madre me dijo que no me despegara del niño, que esas mujeres ya habían probado el aroma de mi bebé y lo querían. Yo cada vez tenía más miedo. Pasaron unos días y pronto comenzaron las actividades extrañas de nuevo, pero esta vez en la casa de mi madre. Estaba por amanecer cuando escuchamos unos chillidos que nos despertaron. Al abrir los ojos vimos la puerta abierta y mi hijo no estaba en medio de nosotros dormido como siempre. Todos corrimos a buscarlo y solo encontramos sus cobijas y una sábana tirada sobre la camioneta. Mi hijo no estaba y por más que lo buscamos jamás volvimos a verlo. Informamos a las autoridades, pero no encontraron rastro alguno. Hasta ahora siento culpabilidad por lo que sucedió. Unas bolas de fuego persiguieron a mi abuela en San Luis Potosí. Hola Pepe, te mando saludos desde la capital de San Luis Potosí. Este relato me lo contó mi abuela paterna y es verídico. Mi abuela contaba que cuando era joven tuvo que viajar a un pueblito en San Luis Potosí. Sinceramente no recuerdo el nombre ni dónde se ubica, pero estoy hablando de hace más de 70 años. En ese entonces apenas tenía como 20 años. Se dispuso junto con unos primos a visitar a unos parientes que vivían en un pueblito donde casi no había casitas ni pobladores. Para poder llegar tenían que hacerlo caminando o a caballo. Viajaron en camión para llegar al municipio, pero para visitar dicho pueblito debían bajar a otra comunidad y lo demás era a pie, ya que por lo retirado que se encontraba no había transporte en esa área. Para su mala fortuna no calcularon bien el tiempo de llegada, por lo que cuando bajaron del camión ya era medianoche y no había nada alrededor, solo unas cuantas casas, pero no conocían a nadie y no tenían cómo comunicarse con su familia para pedir que fueran por ellos. Además, ya era muy tarde para solicitar eso. En la terminal del camión había un pequeño cuarto de adobe viejo donde trabajaba un señor de unos 70 años que conocía perfectamente la zona. Amablemente les indicó dónde podían acampar, ya que era peligroso caminar a esa hora. Ellos aceptaron y casi como si lo hubieran sabido, cada uno llevaba un cobertor grueso y una almohada, ya que en casa de los familiares siempre faltaba algo. Emocionados por pasar la noche cerca del cerro, siguieron al anciano con mucho entusiasmo. Él los guió camino arriba, donde luego de unos minutos vieron a lo lejos una casa de adobe, pero sin puertas ni ventanas, solo 2 cuartos enormes, donde podrían refugiarse del frío y pasar la noche. Una vez adentro de esa casa, vieron cómo hacer una fogata, pues el frío aumentaba. Salieron a buscar troncos y el anciano les pidió que no se separaran ni se alejaran mucho, mientras él los observaba con dificultad en la oscuridad. De pronto, uno de los primos gritó: «¿Qué es eso?», apuntando hacia la cima de otro cerro aledaño. «Son bolas de fuego», respondieron los demás con mucha extrañeza al ver eso. «Métanse rápido», ordenó el anciano. Una vez adentro, podían ver a través de las ventanas cómo esas bolas de fuego giraban, subían y bajaban y parecía que se acercaban. El anciano, muy enojado, empezó a maldecir. Sacó de su bolso un rosario viejo y les pidió que rezaran junto a él. Así lo hicieron y durante unos minutos más esas bolas de fuego seguían ahí. Luego una a una fueron desapareciendo. Ya con más calma el anciano les dijo: «Estas bolas de fuego eran brujas.
Por esta zona se les puede ver seguido. Tal vez los vieron llegar a la estación y quisieron perseguirlos. Ellos, extrañados e incluso pensando que era una broma, se rieron. Sin embargo, la expresión seria del anciano les hizo comprender que eso era real. Mi abuela decía que eran unas bolas enormes muy rojas, se movían muy rápido y aunque había viento fuerte y frío, nunca parecían apagarse. Eran 3, ella las vio claramente y asegura que sintió mucho miedo. No pudo dormir el resto de la noche pensando que podrían regresar al lugar. Al amanecer, cuando el cielo se iluminaba, guardaron sus pertenencias y emprendieron el camino de regreso. Aún faltaban un par de horas para llegar al pueblo y no tenían intenciones de quedarse a pasar la noche ahí. Afortunadamente, lograron llegar a su destino y no volvieron a ver esas extrañas bolas de fuego.